Buenos días, Dios les bendiga. Amén. Es un gozo estar con ustedes. Mi nombre es Julio Arria. Vengo con mi esposa Arminda, con mi hija Sara también y con mi hijo Santiago. Y es un gusto compartir con la comunidad de la gracia. Tuvimos el privilegio junto a Adán, junto a Miguel, junto a todos los líderes, ayudarles en la formación de la iglesia hace muchos años. Aunque no soy tan viejo, pero es un gozo estar con ustedes. Así que bueno, vamos a pedir a Dios que nos hable en esta bella mañana a través de su palabra. Acompáñenme en oración, por favor. Padre, bendecimos tu buen nombre. Reconocemos que tú eres santo y, como decía el cántico, rendimos nuestro corazón a ti. Pedimos que hoy sea tu voz, que el Espíritu de Dios hable de una manera firme y nos ayude a tomar decisiones para seguirte, para honrarte con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Bendice a la iglesia, comunidad de la gracia, que sigan cumpliendo más años y sigan creciendo en el conocimiento de Dios y en alcanzar a otros con tu reino. En el nombre de Jesús, bendice este mensaje. Sé tú hablando a tu pueblo. Amén. Oye, nosotros como familia particularmente tenemos ya 1 año y 2 meses sin estar presente en una congregación, por así decirlo. Hemos estado practicando para el ministerio que nos toca ahora y estar con ustedes ha sido algo especial. Que Dios les bendiga, Dios está en medio nuestro. Amén. Para los que no nos conocen, mi esposa y yo hemos estado trabajando. Yo sirvo como pastor en la Iglesia Cristiana Hoy con Cristo y desde el año 2013 al 2019 estuve plantando iglesias. Plantamos realmente un par de iglesias, una en la comunidad de Pablo VI, donde muchos de los jóvenes, Silvia, Miguel, tuvieron la bendición de acompañarnos allí y desarrollar esa bella obra. Y en el año 2018, para la gracia de Dios, pudimos iniciar otra iglesia acá en la comunidad de Caricuao. Entonces, ahora estamos también en transición como familia. El Señor nos ha extendido un llamado para seguir haciendo discípulos y extendiendo su reino un poquito más lejos de lo común. Así que con esa intro, quisiera hacer una pregunta para conversar el mensaje de hoy. Esa foto que está ahí en el PowerPoint es la foto que está en la supuesta tumba del Señor Jesucristo o en el lugar donde dice que fue enterrado. Y yo me hago la siguiente pregunta. ¿Qué catalizó la multiplicación de la iglesia en el primer tiempo? Un puñado de hombres, 12 para ser en total, lograron predicar, lograron transmitir, lograron llevar el evangelio de Dios no solamente en Judea, no solamente en Jerusalén, no solamente en Samaria, como quien puede hacerlo más lejos, sino hasta los confines de la tierra. Y hay que hacer la pregunta. Esa pregunta resalta naturalmente al corazón. ¿Qué cataliza o qué hace que la iglesia se expanda? Y quiero felicitarles en ese proceso mientras pensamos en la pregunta, porque esta iglesia comenzó hace años, 15 años atrás. Y la iglesia no ha mermado, la iglesia ha multiplicado, no solo en número de asistentes, sino con todo lo que hemos vivido como país. Quizás muchos miembros han migrado a otros lugares, a otros continentes, a otros países. Y la perspectiva correcta sería, no los perdimos. No, nos expandimos. Amén. Sientan conmigo en eso, ¿no? Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, acompáñenme a Hechos capítulo 11. Vamos a caminar entre los versos 19 al 30. Hechos 11, del 19 al 30. Nuestro texto base, y hoy vamos a hablar exactamente de la iglesia se expande, vamos a ver 3 características o 3 prácticas simples de la expansión de la iglesia. Mi texto base va a ser, o la gran idea como lo llamo, Hechos 11,
versículo 20, que dice algo así: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. La iglesia se expande. Y la primera práctica que hizo la iglesia de Hechos, guiado por la idea central de todo el libro de Hechos, se encuentra en Hechos capítulo 1, versículo 8. Jesús le da esta última instrucción acerca del reino y les dice que cuando venga sobre ellos, ¿quién? El Espíritu Santo. Ellos iban a recibir poder, ¿para qué cosa? Para ser testigos. Y aquí viene la secuencia de todo el libro de Hechos y dice: en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero ahora, hasta este momento, la iglesia solamente se encontraba en Jerusalén. Los creyentes eran de contexto mayormente hebreos o judíos. La iglesia no había trascendido al mundo romano, helénico ni griego y estaba como encapsulada hasta justamente este momento. Así que la primera práctica que hace la iglesia para expandirse es la siguiente: comunicación. Comunicación del evangelio, comunicación de la palabra de Dios. ¿A quiénes? Vamos a ver ahora. Ok, estamos en el verso 19, ¿correcto? No hemos leído aún, ¿no? No. Bueno, vamos al 19 hasta el 21. Dice así la escritura. Yo voy a tomarme la versión internacional. Dice así: los que habían sido dispersados a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta, y cuente allí las ciudades. 1. Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándole las buenas nuevas acerca de Jesús, del Señor. Y el poder del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Fíjense lo siguiente: la iglesia se expande mediante la comunicación del evangelio. Es importante que cada discípulo, que cada seguidor tenga la práctica simple de comunicar el evangelio. Quizás usted es nuevo creyente o quizás es su primera vez aquí y pensará: bueno, creo que eso no es para mí porque yo soy nuevo. Los nuevos no tenemos mucho que decir. Pero tenemos dos regalos que Dios nos ha dado. El primero de ellos, con el cual puedes comunicar efectivamente la palabra de Dios, es con tu propia historia. Y nadie puede refutarla. Porque tú has estado en tu propia historia, eres el protagonista, sabes cómo Dios se ha manifestado. Conoces tus fallas, conoces los momentos más grandes y los más críticos, pero también sabes ese momento en el que te encontraste con Dios y tu vida fue transformada. Y quizás eres de los más viejitos y ya tienes experiencia caminando en el reino de Dios, pues entonces tienes la tercera parte, que es el gozo y la gracia y el disfrute de vivir una vida en Cristo. Estoy compartiendo el evangelio ahora con unos muchachos con los que juego fútbol en mi urbanización y todos me dicen: el señor Julio. El señor Julio, que es, tú sabes, de la Biblia. Y ellos viven en su mundo, piensa en eso, del reggaetón, del libertinaje, esta cultura juvenil, ¿no? Me dice: señor Julio, ¿por qué usted está aburrido? Puro habla de cosas buenas. Yo le dije: no, tú no me conoces, yo no soy para nada aburrido. Porque tengo algo en mi interior que me hace estar feliz a pesar de las circunstancias más difíciles. Amén. Ah, usted está loco. Otro me dijo: o quizás usted fuma algún tipo de estupefaciente, señor Julio. Usted se estimula, ¿no? Yo le dije: sí, en las mañanas no fumo, pero tengo una relación con Dios en la que Él me estimula, me muestra en su palabra su plan, y eso crea en mí una serie de pasión y fuego para vivir. Y a lo que me estoy haciendo referencia es a lo que dice el texto. Ellos comunicaron el evangelio a los griegos también. Pero había un grupo que solamente le hablaba a los judíos. Y quizás usted es creyente y le es más fácil hablar el evangelio con cierto segmento de personas. Quizás usted dice: bueno, yo no le puedo hablar a los
babalaos y brujos. Me da como, uy, qué sé yo. Hermano, la iglesia se expande y cuando hablo de iglesia me refiero al cuerpo de Cristo, me refiero a usted. Usted y yo somos la iglesia. ¿Cómo se expande? Comunicando la palabra de Dios. ¿A quién? A toda persona. Así que ya te di la primera forma, con tu testimonio. Con tu testimonio, tú tienes 3 partes en tu historia. ¿Cómo era antes? Puede anotarlo en la chuleta o le pregunta a Miguel o al pastor. Es una clase muy simple que tenemos cómo contar el testimonio. ¿Cómo era tu historia antes de conocer a Dios? ¿Cómo tuviste tu encuentro con Dios? ¿Y cómo es tu vida ahora que tienes a Cristo? Como dice el texto que acabamos de repetir poderosamente, he sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Amén. Segunda verdad para comunicar el Evangelio. ¿Qué podemos hacer para comunicar el Evangelio? Aprender el Evangelio. Si echamos un vistazo en nuestra Biblia, podemos leer en el capítulo 10, versículo 33 hasta el 48. Mi Biblia es la otra página. No voy a ir allí. Lo puedo hacer en casa. Podemos ver el resumen de la prédica de Pedro a Cornelio y a su familia en la ciudad de Cesarea. ¿Sí? Ahora, si hacemos una síntesis de esa predicación, es la siguiente. Jesús fue el Hijo de Dios enviado por Dios Padre, quien murió en la cruz, hizo señales milagrosas, asombrosas, transformó la cultura, murió por nosotros y al tercer día resucitó de entre los muertos para que todo aquel que en él crea tenga ¿qué cosa? Vida eterna. Entonces, cada discípulo, cada nueva persona que asiste a la comunidad de fe, cada persona tiene la habilidad de contar brevemente el Evangelio. Y el Evangelio es el medio que Dios ha usado, es el mensaje que Dios ha usado para transformar a todas las naciones. ¿Se acuerda cuál fue el llamado que Dios le dio al pueblo de Israel al principio? En el monte Sinaí Dios hizo un pacto perfecto con ellos. ¿Se acuerda algo de eso? Y el pacto era que ellos iban a guardar la ley del Señor y ellos iban a proclamar a todas las naciones, ponga cuidado con la gran comisión, a todas las naciones de la tierra, porque el pueblo de Israel era el elegido para brillar. Ahora, en la etapa de la iglesia, hasta este momentito, la iglesia solo estaba encapsulada ¿en qué ciudad? Jerusalén. Pero desde estos hombres vino la persecución, Esteban fue martirizado, la gente cogió miedo y comenzó a huir. Eso le suena un poquito familiar, ¿no? Entonces se dispersaron por todo el imperio romano y estos hermanos comenzaron a salir. Estos hermanos tenían una nacionalidad particular. ¿De dónde eran ellos? Ahí dice el 20 de Chipre, si no me equivoco. Y cuando llegaron a Fenicia, primera ciudad, a Chipre, segunda ciudad, Antioquía, tercera ciudad, anunciaron el Evangelio, no solamente a judíos, sino también a los griegos. Ahora, cuando la iglesia se expande, Dios respalda esa predicación. ¿Qué dice el texto 21? Como no puedo ver mi PowerPoint. Muy bien, voy a chuletearme mi PowerPoint, a ver. Ajá, sí, ahí vamos. Contar el Evangelio, contar tu historia. Déjeme preguntar, ¿ha visto usted en su familia, en este año tan tumultuoso, el poder del Señor con usted? Amén. Amén, yo sé que sí. ¿Ha visto usted a más personas venir a Cristo, convertirse al Señor en este momento tumultuoso con todo lo que ocurre del COVID, con todo el trastorno mundial? ¿Ha visto esa multiplicación del Evangelio? No, gracias, Señor. Sí. Voy a contar un poquito de nuestra historia. En el año 2019 entregamos la congregación a los ancianos y al equipo de líderes que quedó ahí en Caricuao. Vino el 2020, teníamos pautado ir a España para hacer la misión, pero la pandemia lo arruinó todo. Un año en casa, un año haciendo discípulos
literalmente desde mi oficina. 1 año sin salir más allá de mi urbanización. Estábamos presos. Comenzamos a ser discípulos online. Confieso, eso es lo más aburrido y fastidioso de la faz de la tierra. Sobre todo si te gusta tomarte cafecito y echar broma con la gente y escuchar, oye, estar preso ahí, eso es terrible. Sin embargo, lo sobrevivimos. Pero sabes, el Señor este año 2020 que pasó nos permitió ver su mano y alcanzamos hermanos y familias en 6 países: Argentina, Colombia, Ecuador, El Salvador. Eso no lo puse en la chuleta, por eso estoy tratando de recordar. Obviamente en Venezuela. Y Dios nos permitió establecer 105 puntos de luz en esos lugares. En San Miguel de Tucumán, Argentina, entrenamos un pastor. El pastor empezó a trabajar con los adolescentes. Formaron 23 puntos de luz. Bautizaron a unas 10 personas. La iglesia era de 70 miembros. Cuando reabrieron la iglesia, no cabían en la iglesia. Habían 170 personas, 50 personas nuevas, ¡pum!, de un solo guamazo. Impresionante. 40 personas en estos 6 países bautizadas. 667 personas involucradas haciendo discípulos que hacen discípulos que hacen discípulos. Y 4 iglesias formales, así como estas, plantadas. Entre ellas una a través del pastor Saúl en el valle y otra en el pueblo de La Puerta, realmente en la serranía, en 7 Lagunas, arriba. Una congregación de 30 personas. ¿Y sabes cuándo viajamos allá? Ninguna vez. Pero la palabra y la iglesia no está presa y se sigue expandiendo. El mover del Señor, el número de creyentes está multiplicándose en este tiempo como no en otro. La pregunta que hay que hacer en la expansión de la iglesia, justo en cuanto a la comunicación, es: ¿estás tú siendo parte? Y ya no tenemos como cierta excusa de decir: es que no vamos a hablar de Dios. Hermanos, tienes tu testimonio. Amén. Esa es la cosa más linda que puedes tener. En cada parte del libro de los Hechos, donde vemos al Espíritu Santo llegar con poder, siempre hay proclamación de por medio. Y lo último, tienes el Evangelio de Dios en tus manos. Amén. Muy bien, esa es la primera práctica. Comunicar el Evangelio ¿a quién? A toda persona. Vamos a la segunda práctica simple para ver la expansión de la iglesia. Vamos a ir a los versos 22 al 24. Está allí en su Biblia, ¿verdad? La chuleta está en el PowerPoint, pero me gusta caminar en la Biblia. Voy a leer del 22 al 24. Dice así: la noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén. Y ponga cuidado aquí, como el orden de la iglesia es vital, como el liderazgo guía a la iglesia. Y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó, vio las evidencias de la gracia de Dios. Se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Lucas dice de él en el verso 24: pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Fíjense que eso se dice 2 veces en este pasaje. Primero en el 21, luego lo repite Lucas en el 24. Lucas está registrando la historia del Evangelio que lleva su nombre y la historia del movimiento de crecimiento de la iglesia. El escritor de este hermoso libro simplemente es un relator de los acontecimientos del mover de Dios. Y me resalta que él diga esto. Segunda cualidad entonces sería: la iglesia se expande mediante entrenamiento. ¿Sí? ¿Cómo entrenamiento? Es interesante. La iglesia se conforma de creyentes y discípulos fieles que van haciendo su papel, que van cultivando a Cristo, que van madurando en Cristo, que van dando testimonio en Cristo. Si retrocedemos en el libro de Hechos, unas cuantas paginitas hacia atrás, capítulo 4, versos 36 al 37, vamos a ver que la iglesia escuchó
La iglesia creció, obviamente en Jerusalén, y aquí en el 11 escuchó el mover de que estaba aconteciendo. Muchos creyeron en Antioquía y dijeron, vamos a enviar a alguien de confianza que pueda verificar. Vamos a enviar a alguien de confianza, a un discípulo firme y obediente que pueda hacer ¿qué cosa? Ver lo que Dios va haciendo y ayudarnos allá. Capítulo 4, versos 36 y 37, dice así. Ese sí no está en el Lámpara, ese está en su Biblia. José, un levita natural de Chipre, se refieren a Bernabé, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, ese era como su sobrenombre, y significa consolador, o significa el que anima, el que guía. Vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a la disposición de los apóstoles. Así que es importante que entienda esto. La iglesia está en un constante entrenamiento de discípulos que hacen discípulos. Está en un constante entrenamiento de hombres y mujeres transformados a la imagen de Dios. Y la iglesia se expande mediante un entrenamiento intencional de liderazgo. Los ancianos, los pastores, como dice Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante, están para capacitar al pueblo de Dios a fin de que sean capaces y perfectos de hacer el ministerio. Amén. Quizás usted está en el ministerio de niños, está en el ministerio de células o grupos pequeños, está en el ministerio, qué sé yo, del café o de la alabanza, y usted está formándose, usted está aprendiendo. Y créame, hermanos, eso es simplemente una práctica. Es un entrenamiento. Porque de repente Dios tiene una misión un poquito más importante. Fíjense las cualidades aquí de Bernabé, y aquí vamos a descubrir algo extra. La iglesia se expande mediante un entrenamiento enfocado de discípulos. Pero, fíjense las cualidades de un discípulo fiel. Versículo 36. Ellos enviaron a Bernabé porque Bernabé era un hombre de Chipre. Fíjense, el movimiento está pasando ¿en dónde? Se está mudando la gente de Jerusalén, ¡pum!, a Chipre. Oye, ¿hay alguien de Chipre en la iglesia? Sí, está Bernabé. Bernabé, ven acá. Oye, sabemos que eres un hombre fiel. ¿Por qué es un hombre fiel? Bueno, porque le pusieron el sobrenombre de consolador. Es alguien que se preocupa por los otros, es alguien que está cuidando compasivamente a los hermanos, es alguien quizás que visitaba a otros, es alguien que acompañaba al pastor a hacer la labor. Pero también es un hombre generoso, porque vendió una propiedad y en vez de decir, bueno, esto va para mis ahorros, o esto va para compra de Bitcoin, o esto va para, qué sé yo, para la compra del nuevo carro, dijo, ¿sabes qué? Esto va completamente para la expansión del reino de Dios. Y ¡pum!, donó el dinero. Era un hombre generoso. Y también estoy hablando en este mensaje a personas que por años han estado practicando estas herramientas en su fe. Personas que han sido fieles no por un año, quizás no por 2 años, quizás ha sido fiel a Cristo por más de 5 años en esta misma congregación. Quizás tú has sido fiel a Cristo honrando su nombre, acompañando a otros, consolando a otros, aún donando lo poco que tienes para que el reino siga avanzando, y tú estás aún aquí, amando a Jesús, dolorosamente podríamos decir. Así que prepárate. En la iglesia hoy con Cristo, yo nací en la iglesia cristiana de Guatire, otra de nuestras iglesias hermanas. Por causa de mudanza, nos movimos a Caracas. Mis padres compraron su apartamento, o se movieron a Palo Verde, y yo comencé a estudiar en Caracas, así que nos vinimos. Y desde el año 2000 hasta 2013, estuve congregándome en la misma iglesia. Y no crean que uno lo hace intencionalmente. Esa cuenta la estuve sacando hace como un año mientras estaba escribiendo mi testimonio, y comencé a darle gracias a Dios por la fidelidad de la misma congregación, amando a la misma gente, cuidando a la misma gente. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Tiene que ver mucho, porque Dios está haciendo crecer a su iglesia y va a buscar personas como tú, discípulos como tú, que sean fieles. El Señor Jesús lo dijo en los evangelios de esta manera: el que es fiel en lo será fiel en lo mucho o grande. Voy a volver a preguntar,
sido fiel. Porque la iglesia se enteró, sí, están haciendo discípulos, la cosa está súper buena, se está moviendo la gente. Mandan entonces a Bernabé, ¿para dónde? Para Antioquía. El hombre se fue para allá a ver qué pasaba. ¿Y qué hizo la iglesia? La iglesia lo envió. La iglesia se expande cuando el liderazgo entiende lo que Dios está haciendo, entiende donde el reino no está creciendo y comienza de repente a pasar algo. Los ancianos comienzan a ver el mover de Dios y dicen, Señor, ¿quieres que trabajemos allá? Y el Señor dice, ¿a quién quiere que mandemos? Ahí viene el tiempo de orar, viene el tiempo de ayunar, viene el tiempo de escuchar al Señor. Y de repente el Señor les guía a los ancianos y mandan a Sutano, o a Carlos, o a Pedro. Como yo suelo chalequear a los ancianos de nuestra congregación respetuosamente, y mandaron a Julio, que era el menor de la junta. Y todos en el equipo se ríen, porque dentro del equipo de pastores yo era el más joven. También el más guapo, pero el más joven. Ahora el micrófono hace filo por echar broma a los ancianos. No lo vuelvo a decir. Sí. Muy bien. Muy bien. Entrenamiento enfocado y específico. Fíjense lo que pasa. Bernabé llega, ¿verdad? ¿Qué hizo Bernabé cuando llegó a ese lugar? Voy en el 23. Bernabé observó la gracia de Dios, la evidencia del mover de Dios. La gente creyendo, muchos convirtiéndose, la gente apasionada por compartir el mensaje de Dios. Y déjame hacer la pregunta, es muy pertinente esta que voy a hacer. ¿Qué está viendo hoy usted? ¿En dónde invierte su tiempo para ver? Hoy en día es interesante, ¿no? El Instagram tiene capturada a mucha gente. Y la gente en el Instagram ve desde cosas buenas como cómo hacer arepas con 2 ingredientes o torta con huevo y sin harina, que me parece una locura, pero la hacen. Hasta noticias. Pero Bernabé cuando llega a Antioquía no dice, oye, vamos a ver si aquí hay agua corriendo y si la luz no se va. No, Bernabé ve algo especial que ocurre en la comunidad. ¿Qué ve Bernabé? Ve la bolsa y las opciones de inversión. No. Cuando él llega, vio la evidencia de la gracia de Dios. Así que suena retórico, pero los miembros de la comunidad de la gracia, cuando llegan a cualquier lugar, deberían ver 2 cosas. Donde el reino de Dios no está, donde no hay iglesia, donde no hay evangelio, donde no está el pueblo de Dios moviendo, donde no está el mensaje. ¿Sabe, hermanos? Tantas personas ahora en este país están muriendo sin Cristo. Sin oír este bello mensaje que transforma y redime. Eso es lo primero que debemos ver, donde el reino no está. Y eso debería causar tristeza. Y debería llevarnos a orar y pedir, ¿qué quieres que haga, Señor? Segunda cosa que deberíamos ver, la gente de la comunidad de la gracia debería ver la gracia de Dios moviéndose, ¿verdad? ¿O no? Claro que sí. Por cierto, su nombre siempre me gusta. Si llego a plantar otra iglesia, probablemente se va a llamar Iglesia o Comunidad de la Gracia. Me fascina su nombre. Amén. Amén. Gracias, Miguel. Yo sé que tú me apoyas. Ese Bernabé es lo máximo. ¿Por qué? Porque vio la gracia de Dios. Me gusta lo que dice. Se alegró mucho. ¿Qué lo alegra a usted? Déjeme confesar mi carnalidad. A mí me alegra el quesillo. Uy, Señor, eso me produce un gozo indescriptible. Recuerdo cuando nació Sara y la veo en los brazos de la neonatólogo y la neonatólogo me la da y yo la cargo por primera vez. Yo sentí un gozo indescriptible. Eso me cambió la vida. Pero cuando una persona se bautiza, sea que lo bautice yo o lo bautice alguien, para mí es algo personal, es ineludible que comience a sentir ganas de llorar de alegría.
Recuerdo que cuando cargué a mi hija por primera vez, el Señor me hizo sentir, así siento cuando cada persona se convierte y viene a mí. Nació un nuevo hijo. Y esto está vinculado porque Bernabé se alegró al ver a Dios trabajar en los corazones perdidos de la gente que no era judía. Los eruditos dicen que Antioquía era un lugar terrible, había inmoralidad, había desenfreno, era una ciudad universitaria, era una ciudad de comercio y había un desastre cultural. No era malo pensar que otro vaya a Antioquía, yo no quiero ir ahí. Pero él se alegró cuando vio la gracia de Dios trabajando. Y dice que les animó a todos a que fuesen firmes en la fe y que permanecieran fieles al Señor. Dice ahí, ¿verdad? ¿Dónde aprendió Bernabé esas cosas? Si estamos hablando de que la segunda práctica simple para que la iglesia se expanda es un entrenamiento enfocado. Lo aprendió con sus líderes, lo aprendió en su iglesia local, lo aprendió en su comunidad de fe en Jerusalén. Quizás tú no entiendes todo lo que están haciendo los responsables de la iglesia y a veces quizás no entiendes la manera como la hacen, pero lo que sí sé es que Dios los puso a liderar, a entrenar y a cuidar el rebaño, y tu labor es aprenderlo. Aun cuando a veces la cosa no nos cuadra. Yo me imagino a ese Bernabé feliz diciendo, bueno, wow, qué bien, ahora manténganse fieles al Señor, que Dios los bendiga, sigan adelante. Esto es un relato histórico. Dice, pues era un hombre, ¿qué cosa? Y vemos otra vez, el Señor describe el corazón del hombre. Él era un hombre bueno. Y aquí me voy a detener. Para que la Biblia llame a alguien bueno. Ay, Dios mío. Dice así también la Reina Valera. ¡Wow! De hecho, no sé si se acuerdan del pasaje, se acercan a Jesús, oh, Dios bueno. Y el Señor lo reprende. No hay nadie bueno, solo Dios Padre. Romanos 3 dice lo mismo. Salmo 110 dice lo mismo. Pero la Biblia aquí dice que Bernabé era un hombre bueno. Y cuando miramos a Gálatas capítulo 5, del 23 en adelante, vemos que es un fruto del Espíritu. ¿Qué cosa? La bondad. Wow. Y ahí viene el siguiente texto, por eso hay que caminar a veces lentito en la palabra. Él era un hombre bueno, pero bueno por sí mismo no. Bueno inherente a quien viene a nombrar ahora. Un hombre, ¿qué cosa? Lleno del Espíritu Santo. Entonces es sabio pensar que alguien que está lleno del Espíritu Santo probablemente va a desarrollar en sí el fruto del Espíritu: amor, fe, mansedumbre, templanza, bondad, paz, fe. Dependiendo de la versión, ¿no? Porque ahora hay otras versiones que dicen otras cosas. Dominio propio, X, la versión que tú quieras, pero es ese carácter conforme a Cristo. Él era un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre bondadoso. ¿Qué más era? Un hombre de fe. Un hombre de fe. ¿Y qué necesita ahora la iglesia para continuar expandiéndose? Fe y llenura del Espíritu Santo. Y creer que Dios lo hizo en aquel contexto, lo va a hacer en este contexto y en cualquier otro, a través de personas obedientes. Saben, estos días he estado hablando con mucha gente de diferentes partes del mundo. Unos hermanos de Kentucky me dijeron: Julio, ¿cómo están haciendo eso de que están entrenando jóvenes para ser misioneros? Yo dije, sí, desde el 2018 arrancamos esa capacitación para ser misioneros que vayan de Venezuela para otros lados. ¿Sabes que los gringos a veces son un poquito bien directos, sinceritos ellos, no? Me dicen, ¿con qué plata vas a hacer eso, Julio? Yo le dije, mira, es buena pregunta, pero en el libro de Hechos no habla nada de plata. Todavía no lo he conseguido. Pero sí dice Lucas que para el que cree todo es posible. Pero sí dice la Escritura en Marcos 9, 23. ¿Cómo que sí puede? Dijo Jesús cuando le trajeron el niño endemoniado. Para el que cree todo es posible.
Quizás lo que tú estás viendo de Venezuela es la crisis, quizás lo que tú estás viendo de Venezuela es el Instagram, quizás lo que tú estás viendo de Venezuela es el no hay, quizás lo que tú estás viendo es si se fue el agua. Créeme, yo también sufro la misma guarandinga. Pero no, hay que poner la mirada en las cosas en las que Dios está poniendo, porque Él está en un movimiento de expansión de su pueblo y de su iglesia. Amén. Y tú tienes que estar o en dos bandos, o estás ya entrenando a otros discípulos para que hagan más discípulos y para que sirva a la iglesia y la iglesia se fortalezca, o estás en el proceso de ser entrenado y capacitado y aprendiendo y siendo formado para entonces a su vez hacer lo mismo. Porque de eso se trata. O olvidamos la gran comisión que dice: vayan por todo el mundo y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más dice? Y enseñándoles, vamos a citarlo en Reina Valera que me gusta, que guarden. En NBI y otras dicen que obedezcan todo lo que yo les enseñé a ustedes. Y he aquí yo estoy con vosotros siempre hasta el fin del mundo. Quizás tú estás viendo que tus vecinos se fueron. Yo vivo en una urbanización de 14 edificios y hay 20 apartamentos por edificio. La Junta de Condominios dice que el porcentaje de personas que viven en la comunidad va rondando al 40%. Es decir, el 60% de mis vecinos se fueron del país. Ay, entonces yo me voy a enfocar en eso, me voy a entristecer. Estoy solo, ya no tengo con quién jugar fútbol. No, hermano. Yo estoy enfocado en lo que Dios está haciendo y expandiendo su reino. ¿En qué estoy enfocado? Hermanos, en 2009 se nos ocurrió la locura al pastor Adán, al pastor David y a este loquito de formar un seminario para instruir obreros que a su vez planten iglesias. 2009. Y arrancamos esa cosa. Y para la gloria de Dios, ya hemos graduado, si no me equivoco, 280 personas. La semana pasada se graduaron 40 hermanos del CENIC. El CENIC lleva 12 años andando, y sin Twitter, sin Instagram y sin Facebook. Porque la iglesia se expande a través de personas ordinarias que obedecen el llamado de Dios. Déjame seguir preguntando. Un gran número de personas aceptó al Señor. ¡Alégrate! Un gran número de hermanos de la comunidad se graduaron de CENIC. ¡Alégrate! Se están moviendo gente de Venezuela para las misiones. ¡Alégrate! Volviendo a la conversación de Kentucky, no crea que se me olvidó. Le dije: ¿sabe, hermano? Ustedes tienen bastante capacitación, bastantes recursos, bastantes cosas. Y nosotros tenemos gente que simplemente ama a Dios y quiere ir. Y algunos no quieren ir, sino que se están yendo. Quizás no con capacitación, no con recursos. ¿Qué tal si oramos juntos al Señor? Ustedes que tienen algunos cobritos extras, y pedimos al Señor que nos guíe cómo trabajar juntos. ¿Sabe algo, hermanos? Estamos mentoreando hermanos en Colombia que son migrantes venezolanos. Y en Colombia, la Asociación Bautista apartó del presupuesto para plantación de iglesias y están ayudando a pastores venezolanos o a emprendedores o plantadores venezolanos a plantar iglesias en Colombia, porque la iglesia bautista en Colombia no quiere nada con los migrantes venezolanos. ¿Sabes cuántas iglesias se han plantado con puros venezolanos solo en Bogotá? Voy a hablar de un número de Bogotá, que es lo que manejan. Más de 15 iglesias nuevas. Dios usa los momentos tortuosos, la persecución y el sufrimiento para catalizar el crecimiento o la expansión, la multiplicación, usando sinónimos, del cuerpo de Cristo. La cosa es que hay que saber ver a través del plan de Dios y no meramente a través del plano humano. Vuelvo a hacer la pregunta: ¿qué estás viendo tú? ¿Dónde está enfocada tu atención hoy? Y creo que también estoy sensible, y todos lo estamos, por todo lo que nuestro país ha vivido. Yo me meto en la ecuación con un dolor en mi corazón. Quiero compartir esto con ustedes para que entiendan que sí camino en la misma senda de entender el sufrimiento venezolano. Soy el mayor de 5 hermanos. Y desde hace 5 años
Soy el único hermano que vive en Venezuela a cargo de mis dos padres. En el año 2019, el 16 de marzo, mi madre fallece de cáncer terminal. Y recibo la llamada de uno de mis hermanos, obviamente triste y todo, y me dice estas palabras. ¿Hasta cuándo vas a estar allí? ¿O es que quieres que el próximo que se vaya seas tú? ¿Sabes? Como esa relación muy unida de los hermanos, de la forma de comunicar. ¿No te importan tus hijos? Yo sé que tú eres pastor, ellos también son cristianos, por cierto, no es que son gente mala ni nada, no, son creyentes. Aunque no lo parece, pero sí. Y leen la Biblia. El Señor quiere bendición y no maldición para su pueblo. Por ahí van los tiros. Entonces yo le digo, después que me da ese gran reparo, yo le dije, cuando el Señor me diga que me va a enviar para algún lado, nos vamos. Hasta ahorita no tengo planes para ningún lado. ¿Sabe? Cuando pasó ese momento, en mi tiempo con el Señor en oración, el Señor me dijo, ¿entiendes que si tú no hubieras estado, la cosa no hubiera caminado con el matrimonio de tus padres? ¿Entiendes el proceso de manutención por el cual pasaron tus padres y te usé? Y quizás en la cabeza de todo el mundo lo que Dios está haciendo contigo no tenga sentido. Pero en el plano de la expansión del reino de Dios y de la iglesia, tiene el sentido perfecto. Si usted es estudioso, estudie la historia de San Patricio, un misionero de los años 400 después de Cristo, que fue de la Britania hasta la ciudad de Irlanda, en medio de los bárbaros y los celtas. Nadie quería ser discípulos allí. Él pertenecía a la iglesia cristiana ordenada en Roma, bajo el imperio romano, ya creído en el evangelio y en la religión cristiana. Y este hombre se invirtió en medio de los bárbaros, una especie de Bernabé moderno. Pero se los dejo allí. Y terminamos con la última práctica. Y los hermanos dijeron, amén, vamos a almorzar rápido. La iglesia se expande mediante, ¿qué cosa? Yo me copio ahí de mi PowerPoint. Debería decir... Dirección. La dirección del Espíritu Santo. Verso 25 al 30. O del 27 al 30. ¿Qué ocurre con eso? Pablo hizo algo también interesante. Bernabé. Bernabé viajó a Tarso. Ya me iba a comer ese verso maravilloso. Dice que le trae a Antioquía y se congregan él y Bernabé durante todo un año en la ciudad de Antioquía. ¿Y qué ocurre durante todo ese año? ¿Qué verbos usa la Biblia para describir lo que pasa? Estoy en el 26. Dice que enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les permitía por Y el movimiento fue tan evidente que les dieron un calificativo, un adjetivo. Son cristianos. ¿Sabe que la diferenciación era grande? Y lo hicieron porque ellos estaban creciendo muchísimo más que la secta judía o la religión judía. Y aquí vemos el plan de entrenamiento. La iglesia principal manda ¿a quién? A Bernabé. Bernabé revisa, chequea, ve la gracia de Dios, se alegra. ¿Qué hace Bernabé? Oye, aquí hay mucho trabajo. Yo necesito hacer aquí un equipo a juro. Yo conozco a alguien que está por allá relajado. Viaja a Tarso y consigue a Saulo y se lo trae. Ahí vemos una figura bellísima. Vemos a un líder formado, un Bernabé, y vemos a un aprendiz, un Saulo. Durante todo un año enseñaron la palabra de Dios y la iglesia se formó. Si tiene un poquito de duda, yo lo animo a que voltee su página, lea Hechos 13, obviamente acá no, lo hace en casa, versículo 1 al versículo 3. Y se dará cuenta, por lo menos en el relato histórico,
que Bernabé y Saulo entrenaron a 4 hombres más y se formó el liderazgo, el núcleo de la congregación. Amén. Amén. Muy bien, vino un profeta de Dios llamado Ágabo, bajó de Jerusalén a Antioquía y da el mensaje de que iba a venir una hambruna terrible. Por cierto, esta hambruna pasó cuando Claudio era el gobernador de Roma. ¿Y qué pasó? Él profetizó que venía una especie de hambre que iba a azotar la ciudad. Pero ¿cómo lo hizo? Versículo 28 dice, y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros tenemos que movernos bajo la dirección del Espíritu Santo. Si usted se toma la tarea de leer lentamente el libro de Hechos, va a ver esta frase repetirse una tras otra vez. Y el Espíritu Santo les dijo, o movidos por el Espíritu Santo. Vamos a ver el capítulo 13, dice, y el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para el trabajo que los he llamado. Y si me echo hacia atrás y comienzo en el capítulo 1 y vamos hasta el final, vamos a ver esa frase una y otra vez. Entonces lo que quiero decir es, la iglesia se expande mediante la dirección del Espíritu Santo. ¿Y cómo habla el Espíritu Santo? Mediante su palabra. La palabra profecía que se usa en ese contexto significa la proclamación de Dios. Mediante el consejo de ancianos y de líderes sabios de la iglesia. Mediante la oración y el momento quieto donde Dios nos aclara. Mediante otras personas que sin ponerse de acuerdo llegan a una misma conclusión. Hermanos, desde el 2000 hasta el año 2013, mi esposa y yo éramos felices siendo líderes de jóvenes dentro de la iglesia y no queríamos irnos para ningún lado. Vimos el curso de iglesias que plantan iglesias y el Señor comenzó a poner una carga por eso, pero yo no se la dije a nadie. Yo dije, si esta locura es de Dios, yo le pido al Señor que me la confirme a través del pastor de la iglesia, que es bastante recto. Y eso no se me va a olvidar. Estábamos trabajando en la semana, llega el pastor, me toca a la oficina y me dice, oye Julio, he estado orando y el Señor me ha puesto que deberíamos plantar una iglesia. Y me ha puesto en el corazón que tú eres la persona clave. No te lo digo para que te preocupes, solo para que oremos juntos y pensemos en eso. Y él se da la media vuelta y se va. Y yo quedo literalmente ponchado allí y yo digo, Dios, te estás pasando. Porque yo había hecho esa oración en mi corazón hace 3 meses cuando vimos ese taller y Dios respondió literalmente. Cuando Dios habla, cuando es el Espíritu de Dios trayendo dirección para un movimiento de expansión, Dios no te va a hablar a ti solamente. Sí te va a hablar a ti, obviamente. Te va a hablar a tu liderazgo, obviamente. Te va a hablar a tus padres, quizás si eres joven. Te va a hablar por todos lados. Vino la hambruna, la iglesia lo entendió, la iglesia generosamente, y fíjense algo bien lindo que pasa acá. La iglesia enviadora recibe ofrenda, ¿para quién? Para sustentar a los hermanos de Judea cuando viniera el hambre. Y aquí veo la reciprocidad del reino, ¿no? Quizás el Espíritu Santo te está guiando a ti a ayudar económicamente a un misionero que está afuera, que tú no conoces, o un misionero que tocó las puertas de la iglesia porque tú no sabes quién es, pero vino referido por un hermano de la congregación. Eso también es válido, porque están involucrados en la expansión del reino. Quizás la lucha no es esa, quizás la lucha es, ¿cómo vamos a sacar misioneros si no tenemos plata? No necesitan plata. Necesitamos la guía del Espíritu Santo. Otra cosa que hablaba con otros hermanos, ya no de Kentucky, sino de otro lado, era, oye, ¿cómo están haciendo para entrenar a los misioneros? Yo le dije, mira, estamos entrenando venezolanos jóvenes que quieren ir a servir al Señor en cualquier contexto. Muchos profesionales, así que homologan sus títulos, se van del país, comienzan a ser discípulos donde están. ¿Y quién los mantiene? Ellos se mantienen. Consiguen su trabajo y hacen el reino. Otros son empresas venezolanas de cristianos que han estado movilizando gente y han hecho crecer su empresa en diferentes partes de Latinoamérica. Y están contratando creyentes venezolanos
para que tengan su sustento, pero estos creyentes están haciendo la obra. No te preocupes por los recursos, porque los recursos están en el campo de la cosecha. ¿O acaso olvidamos por qué sí nos mandó el Señor a orar? Lucas 10, 1 al 3. Él dijo, la cosecha es abundante, por tanto pídanle al Señor de la mies que envíe ¿qué cosa? Así que la iglesia, dirigida por el Espíritu Santo, ora de esa forma. El Señor levanta obreros que puedan ir a plantar iglesias, a ser discípulos y extender su reino. Amén. Entonces hacemos un recuento breve. Ya hemos terminado este bello mensaje. La iglesia se expande a través de la comunicación. La iglesia se expande a través de del entrenamiento de discípulos. Tercero ya. La iglesia se expande a través de la dirección del Espíritu Santo. ¿En qué está guiando el Señor a la iglesia? ¿A qué está dirigiendo el Señor? ¿Qué viento está? ¿Qué orientación cardinal le está dando Dios a tu vida, a tu familia, a tu comunidad, a tu ministerio? Y déjame preguntarte, ¿estás siendo entrenado hoy o ya estás entrenando a otros? Amén. Amén. Vamos a pedir a Dios que nos bendiga en este momento. Padre Santo, gracias por Bernabé, por la iglesia de Jerusalén, gracias por Saulo, gracias por esos hermanos fervorosos de Chipre que no son mencionados, pero que predicaron a diestra y siniestra en Fenicia, en Chipre y en Antioquía, y el evangelio se expandió más allá de las fronteras de Jerusalén y tu reino creció. Señor, lo sorprendente es que esa iglesia chiquita de 1 año se convirtió en el centro de multiplicación de iglesias más grandes a nivel multicultural. Danos, Señor, la fe para poder hacerlo así. Danos la gracia y la bondad para preocuparnos por los perdidos y poder enviar obreros y poder extender tu reino. Y sigue bendiciendo a la comunidad de la gracia como hasta ahora. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Y por último, quisiera solicitar su apoyo. Mi familia y yo estamos embarcados en la misión y por la gracia de Dios estaremos yendo a servir a España junto al equipo de Granada de nuestra misión cristiana allá para continuar plantando iglesias y haciendo discípulos. Y en ese sentido quiero pedir su favor para que pudieran considerar orar por nosotros, tomar un tiempo. Me gustaría, obviamente el pastor Iván y René, Silvia, Miguel, Joana, tienen mis datos. Si tú quisieras ser parte de nuestro equipo de oración, prometo enviarte una sola tarjeta, que es una foto de oración. Y una vez al mes simplemente te vamos a enviar 2 o 3 peticiones para que ores por nuestra familia. Lo que sí realmente necesitamos son personas que oren por nosotros. Amén. Que Dios les bendiga. Todo es posible, todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti tus ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible.
Dios.